Muy buenos muchachos. Vamos a comenzar a hablar ahora del primer capítulo de esta unidad tan importante en la química orgánica y en la naturaleza que es el grupo carbonilo. Fíjense ustedes que en el capítulo 18 hablamos de cetonas y aldehídos y en los capítulos 20, 21 y 22 hablamos de otras familias, ¿verdad? De los ácidos carboxílicos, de los derivados de los ácidos carboxílicos y de las reacciones de los hidrógenos alfa, ¿verdad? De los compuestos carbonílicos, eh, siendo que esta unidad es tan importante, el curso le dedica mucho tiempo. Quiero ser enfático en que esta es, para mí, después de haber visto muchos estudiantes y haber dado este curso mucho tiempo, esta es la parte más difícil del curso. Esta es la parte, muchachos, a la que ustedes deben de dedicarle más tiempo. Me refiero entonces a todos los capítulos que tienen que ver con el carbonilo. Lo interesante de estos capítulos es que vamos a dividir como en dos, digamos, las familias que tienen carbonilo. Por un lado estarán los aldehídos y las cetonas, que lo importante que tenemos que rescatar en este momento y saber es que nos dan reacciones de adición, mientras que todos los otros, ¿verdad? De los ácidos y los derivados de ácido, nos van a dar, muchachos, reacciones de sustitución, ¿verdad? Eliminación. Bien, el capítulo 22 es un poco más de todas las familias, ¿verdad? Más bien el 23, disculpen, es el capítulo en el que se habla de las reacciones de los hidrógenos alfa a los grupos carbonilo de todas estas especies, que como característica tienen, ¿verdad? Es que son bastante ácidos y funcionan como carbaniones en reacciones de formación de enlaces carbono-carbono. Pues bueno, vamos a empezar primero con los aldehídos y las cetonas. Bueno, aquí tenemos la imagen de un flamingo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver. Y resulta que el colorante, ¿verdad? Cantasantina, ¿verdad? Que es el que da la coloración a esta ave, no la produce la ave, realmente, o el ave más bien. Resulta que el color que tiene proviene de los alimentos, ¿verdad? Básicamente de algunos crustáceos y algunas algas que ella come. Como ustedes pueden ver, este colorante es muy conjugado y se caracteriza por tener dos grupos carbonilo también conjugados. Bien, capítulo 18. Cetonas y aldehídos. Entonces nos sirve para hacer una introducción, muchachos, sobre lo que es el grupo carbonilo, ¿verdad? El grupo carbonilo es ubicuo, o sea, se encuentra en casi todas las moléculas de los seres vivientes en la naturaleza, conforma varias familias, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones que se dan a todos estos compuestos, ¿verdad? Aldehídos, cetonas, ácidos, derivados de ácido, ¿verdad? Y las aplicaciones van desde la medicina, ¿verdad? Hasta la ciencia de materiales. Ahora, cetonas y aldehídos son muy similares. Ciertamente, y como veremos después, los aldehídos son un poquito más reactivos que las cetonas y los aldehídos tienen otra característica que es fundamental y es que se oxidan, ¿verdad? Fácilmente a los ácidos, ¿verdad? Cosa que no pasa con las cetonas que no se oxidan fácilmente, ¿ok? Sin embargo, tienen una estructura similar y su química básica, su reacción característica, ¿verdad? Que es la reacción de adición, como veremos, es similar para los dos. Por eso las cetonas y los aldehídos están en este primer grupo de familias que tenemos que estudiar. Repito, porque estos dos tipos de compuestos me dan reacciones de adición. Bueno, se adiciona un nucleófilo, muchachos, y posteriormente se adiciona un electrófilo que por lo general es un protón. Bueno, aquí abajo, pues en la tabla 18.1, lo que ustedes tienen, ¿verdad? Son algunos compuestos, algunas familias de compuestos carbonílicos comunes. La cetona es un carbonilo unido a dos grupos R. En el ácido, un grupo R unido al grupo ácido, valga la redundancia. ¿Ok? En los ésteres tenemos el grupo carbonilo unido a un oxígeno y a un grupo R', como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? A esto le llamamos, a este grupo le llamamos un alcóxido, ¿verdad? Y fíjense que por el otro lado está sustituido por un grupo R. En los aldehídos tenemos solo un grupo R unido al carbonilo y un hidrógeno unido a ese carbonilo. Los cloruros de ácido, ¿verdad? No tienen, como los ácidos, un OH, sino que tienen un cloro. Sin embargo, como los cloruros de ácido tienen una química muy similar a la de los ácidos, reacciones químicas me refiero, y además, como se pueden producir a partir de los ácidos, yo digo que los cloruros de ácido son parte de las familias, ¿verdad?, que componen a los derivados de ácido.
que es un grupo de familias bastante importante. Tenemos también las amidas, como ustedes pueden ver, en la que podemos tener un grupo, ¿verdad? Amino, ¿verdad? O un grupo nitrogenado unido al carbonilo directamente. Este grupo puede ser sustituido por grupos R o no. El otro extremo, por lo general, muchachos, ¿verdad? Lo que tiene es un grupo alquilo normal. Ahora, quiero hacer la salvedad de que no importa si el grupo R en estos cuatro casos, ¿verdad? Es un hidrógeno, por ejemplo, ¿verdad? Las familias se van a seguir llamando de la misma manera. O sea, si yo pongo aquí un H, voy a tener siempre una amida. Si yo pongo aquí un H, ¿verdad? En esta posición, siempre voy a tener un cloruro de ácido. Bien, ahora, ¿por qué el carbonilo es tan especial, digamos, o tan particular? Bueno, porque tiene una hibridación sp2 y es planar. Eso le va a permitir ser atacado, muchachos, por los nucleófilos. Véanlo aquí. Si ustedes tienen, ¿verdad?, esta estructura planar, ¿verdad?, entonces los nucleófilos van a poder accesar a este carbonilo con relativamente poco impedimento estérico. Bueno, eso también va a depender de los grupos R, o por la parte superior o por la parte inferior. Ahora, ¿por qué nucleófilos? ¿Por qué los nucleófilos los atacan? Porque, bueno, no solo el enlace es fuerte, corto y polarizado, sino que resulta ser, como ustedes pueden ver acá, que el carbono, ¿verdad?, tiene una carga positiva, ¿verdad? Estas dos estructuras resonantes nos dicen que este carbono es deficiente en electrones, y esta segunda estructura resonante nos habla de una propiedad muy importante que se manifiesta en todas las reacciones de carbonilo. Y es que eventualmente los electrones de este enlace, ¿verdad?, aunque sea un enlace fuerte, muchachos, se pueden ubicar, ¿verdad?, o se pueden acomodar en el oxígeno. Entonces, volviendo al asunto, tengo una especie, ¿verdad?, o un grupo que es planar, que puede ser atacado donde hay un carbono positivo. Bueno, perfectamente, pues entonces los nucleófilos pueden entrar, y con más razón sabiendo que el carbono, ¿verdad?, que el carbono es positivo. Ahora, las reacciones que veremos son susceptibles de catálisis con ácidos. Sí, de catálisis con ácidos de Lewis también. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, este oxígeno tiene dos pares de electrones libres por un lado. Y en esta estructura resonante se nos muestra de manera muy clara que es que el oxígeno tiene densidad de carga negativa, disculpen, en la estructura base del grupo carbonilo. Bueno, algunas cosas más. Fíjense que el enlace carbonílico, ¿verdad?, es más corto que un doble enlace normal. Y como pueden ver ustedes aquí en la energía, ¿verdad?, de disociación de enlace, es más fuerte un carbonilo que un doble enlace. Bien, otro rasgo que es muy importante de los compuestos carbonílicos es que poseen momentos dipolares que son muy altos, muchachos. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el acetaldehído o la acetona tienen momentos dipolares de 2.7 y 2.9. Claro, eso lo podemos comprender porque son enlaces que son muy polares, están muy polarizados. Entonces, por esta razón, estos compuestos, ¿verdad?, son muy polares. Además, porque las estructuras, ¿verdad?, tienen un carbonilo que es planar. ¿Ok? Comparen ustedes, por ejemplo, estos momentos dipolares con los que tienen el clorometano de 1.9 y el dimetiléter. Bien, hablamos ahora de la nomenclatura de estas especies. Entonces, fíjense ustedes que para darle nombre a una acetona o un aldehído es cambiar la O del nombre del alcano correspondiente, ¿verdad?, por ona, de tal manera que una acetona ahí tendrá el nombre genérico o general de alcanona, ¿verdad? Y cuando se trata de un aldehído, muchachos, cambiamos la O final por al. Bueno, muy importante que recordemos que para dar nombre a las moléculas, ¿verdad?, en orgánica, debemos seguir la tabla de prioridades de los grupos funcionales. Bueno, o sea, en este momento, muchachos, deben ustedes de saber que las cetonas y los aldehídos son los grupos funcionales que tienen la mayor prioridad, ¿verdad? La mayor prioridad de todos los grupos funcionales que hemos visto. Más que alcoholes, más que aminas, ¿verdad? Por supuesto, más que dobles y triples enlaces. Entonces ahora lo que debemos buscar es la cadena o ciclo más largo que contenga el grupo carbonilo y buscar dar la numeración más baja a ese grupo carbonilo. En los ciclos, por ejemplo, los carbonilos van a tener entonces, habiendo los grupos funcionales que ya hemos estudiado, un 1. Vamos a ver el nombre de algunos sencillos por aquí. Fíjense que empezamos a numerar por aquí para que a este carbonilo le corresponda la numeración más baja, y entonces el compuesto se va a llamar 2-butanona o butandosona.
¿ok? Siempre hay que indicar la posición de los carbonilos. Vemos en este segundo caso que también es sencillo. Ok, metilos en las posiciones 2 y 4. 1, 2, 3, 4 y 5 en total. Entonces esta es la 2,4-dimetil 3-pentanona. Y finalmente, fíjense ustedes que en este caso, como el carbonilo está sustituido por un lado por un fenil y por otro lado por un etil, yo puedo decir que él es 1, ¿ves? Y que en la posición 1 hay un fenil ramificando el carbonilo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Uso como cadena principal a estos dos con el carbonilo y entonces digo que es una propanona. 1 fenil, 1 propanona. O 1 fenil, propan, 1. ¿Ok? Bueno, vamos a ver en estructura cíclica. Bueno, en estos casos, o en muchos casos, cuando son compuestos sencillos, no se dice la posición del carbonilo porque ya se sobreentiende, muchachos, que lleva el 1. Claro, este sería la 3-metil ciclopentanona. Bueno, en este caso, fíjense ustedes que sin embargo, aquí sí se nombra la posición de la acetona, ¿verdad? En este otro nombre, ven, 2-ciclohexenona. Bueno, pero también se puede decir ciclohex 2-en-1-ona. Este segundo nombre es todavía más específico, ¿ok? Bueno, y ahora vean lo que les decía. El carbonilo, ¿verdad? La acetona tiene mayor prioridad que el OH, porque el OH aparece hasta la posición 4, mientras que el carbonilo de la acetona, muchachos, está en la posición 2. Bueno, fácil. 4-hidroxi, por orden alfabético, 4-metil, 2-pentanona. O 4-hidroxi, 4-metilpentan, 2-ona. Bueno, con los aldehídos es similar, ¿verdad? Están ¿por qué? 1, 2, ¿verdad? Etano es el alcano correspondiente, quito la O y pongo al, ¿verdad? Ahora, veamos en este caso, ¿verdad? A este compuesto. El aldehído, bueno, los aldehídos siempre van a tener posición 1, ¿verdad? Claro, porque son terminales en la cadena. Entonces, claro, este es un 3-metil, aquí se ve así, y el bromo está en 4. Ahora, por orden alfabético digo primero, 4-bromo 3-metil heptanal. Y no es necesario decir un heptanal, ¿ok? Bueno, vean otros ejemplos. Este es el 3-hidroxi butanal, ¿verdad? Este es el 2-pentenal. Fíjense que como no se indica la estereoquímica del doble enlace, pues nada más se llama 2-pentenal. Si nos hubieran dicho o nos hubieran dibujado el compuesto para que viéramos si es cis o trans o E o Z, nosotros hubiéramos tenido que incluir el principio del nombre. Ok, una variación importante es la siguiente. Fíjense ustedes que cuando tengo un aldehído pegado a un ciclo, ¿verdad? Entonces lo que se hace, ¿verdad? Es que se nombra a la especie con el nombre del ciclo, vean, ciclohexano, primero. Y después, para indicar que hay un aldehído, que es el grupo funcional principal pegado a ese ciclo, se usa la palabra carbaldehído. Imagínate que hubieras tenido un metilo aquí. Bueno, pues entonces hubiéramos tenido el 2-metil ciclohexano carbaldehído. Bueno, este es un poco más complejo. Fíjate que aquí hay en la posición 2 hay un hidroxi, entonces este se llamaría 2-hidroxiciclopentano 1-carbaldehído, dándole a el grupo carbaldehído la prioridad como grupo funcional prioritario. Bien, entonces ahora vamos a ver, ¿qué es lo que pasa cuando los grupos carbonilo están asociados a otros grupos, digamos, funcionales que tienen mayor prioridad que ellos, o si hay más de un carbonilo en una estructura y por eso yo tengo que utilizar uno o más de los carbonilos como sustituyentes? Pues también es sencillo. Se usa el prefijo oxo para las cetonas. Ahora, si tengo un aldehído y una acetona en la misma molécula, ya sabemos quién va a llevar la numeración más baja, el aldehído porque está en el extremo. Y si lleva la numeración más baja es porque está llevando la prioridad, ¿verdad? Fíjense que en este caso hay una acetona en 3. Para referirme a un carbonilo de acetona yo le digo 3-oxopentanal. Claro, ahora, importante decir, fíjense ustedes que los ácidos, ¿verdad? Tienen mayor prioridad que los aldehídos, muchachos, y que las cetonas. Es el grupo funcional de mayor prioridad de todos. Entonces, en un compuesto como este, ¿verdad? Yo establezco una base con el benceno, que es un ácido benzoico. Aquí falta la palabra ácido. Y fíjense ustedes que cuando el aldehído
va a funcionar como grupo sustituyente, no como el grupo base, ¿verdad? Yo lo llamo como formil. En este caso yo digo que en la posición 2 hay un formil. Este es el ácido, que aquí faltó esa palabra, el ácido 2-formil benzoico, ¿verdad? O bien el ácido ortoformil benzoico. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso en que es un ácido, ¿verdad? En la misma cadena que una cetona. Entonces, por eso se le llama ácido 3-oxobutanoico. Bien, muy importante. Entonces, ya sabemos, si tengo un aldehído y una acetona en la misma molécula, el aldehído lleva la prioridad. Y para llamar como sustituyente el carbonilo de la acetona, lo hago utilizando el prefijo oxo. Si es el aldehído, el que es, muchachos, un grupo sustituyente, se usa la palabra formil, ¿verdad? No quiere decir que sea esta la única manera, ¿verdad? En el libro viene citada alguna otra cosa más, por si ustedes quieren usarla, pero esta es la más común. Bien, los nombres comunes de las cetonas son muy sencillos porque se considera, ¿verdad? Que esta es la partícula más importante, ¿verdad? El grupo carbonilo, que se llama sencillamente como cetona, y luego por orden alfabético y separados, ojo, ¿verdad? Se nombran los grupos que están unidos al grupo cetona. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un etil, por orden alfabético va de primero, después está el metil, entonces sería etil, metil, cetona. Ven, el ejemplo que vimos con el nombre UPAC anterior, ¿verdad? Aquí tenemos que son secbutilos, entonces disecbutil cetona. Bueno, otra manera, ¿verdad?, de hacer esto es utilizando la notación, ¿verdad? Eh, Utilizando la notación que tiene que ver con las letras griegas. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el grupo carbonilo y para indicar la posición de este sustituyente, que a su vez sustituye a la rama izquierda del compuesto, decimos que es el beta-bromoetil, alfa y beta, vean. Y por este lado, isopropilcetona, ¿verdad? Vamos a ver en este caso, ¿verdad? De que, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, un sustituyente de 3, ¿verdad? O sea, alfa, beta y gamma, ¿sí? Y un terbutilo del otro lado. Entonces, esto sería terbutil alfa metoxipropilcetona. Bueno, esos son la forma de constituir eh, los nombres de las cetonas y los nombres comunes. Se nombran entonces como dialquilcetonas. Bien, los nombres comunes de los aldehídos, muchachos, provienen básicamente de las fuentes que los originaron, ¿verdad? O donde se originan estos compuestos. Entonces, o ellos, ¿verdad? Fuentes naturales o los ácidos correspondientes. Perdón, importante. Entonces, por ejemplo, al aldehído que es de un carbono, al igual que al ácido, ¿verdad? Se usa digamos, la base fórmica, ¿verdad? Entonces, el ácido fórmico, disculpen, el ácido fórmico, por ejemplo, muchachos, ¿verdad? Me da lugar a que al aldehído correspondiente yo lo llame formaldehído y OPAC sería metanal. El ácido acético de vinagre o de acetum, ¿verdad? Me permite llamar al aldehído de dos carbonos acetaldehído y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces recuerden, lo aclaro. Es que los nombres de los aldehídos pueden provenir del ácido. ¿Ok? Del ácido que podría darles lugar o al que ellos se podrían oxidar. Pero también los nombres comunes de los aldehídos, muchachos, vienen de su fuente originaria. Bueno, algo que es muy importante, algo que tengo que dejar muy claro en este momento, muchachos, es que vean, las posiciones que están a la par de un grupo carbonilo de ahora en adelante, ¿verdad? Nosotros vamos a saber que son las posiciones alfa. Entonces, en esta cetona que tenemos aquí, realmente, muchachos, hay dos posiciones alfa. ¿Las ven? Dos. Bueno, eso es muy importante. Ok, vamos a ver. ¿Qué nombre le darían ustedes a estos dos compuestos? ¿Mm? ¿Cómo los numerarían? Vamos a ver. Fíjense ustedes, ¿verdad? Que nosotros tenemos en este primer compuesto dos grupos carbonilo y un doble enlace. Pues claro, los nombres van a ir en función de que son los dos grupos carbonilos, ¿verdad? O el nombre de este compuesto va a ir en función de que son los dos grupos carbonilos, muchachos, los que tienen prioridad. Entonces, el doble enlace estará en la posición, vamos a ver, 1, 2, 3,
y 4. ¿Ok? Y en este caso, pues sencillamente es un compuesto muy simétrico, pero tiene dos aldehídos. Lo que tengo que utilizar es, antes de terminar el nombre del compuesto, la terminación dial. ¿Ok? Vamos a ver los nombres. Claro, fíjense ustedes que esto sería ciclo X, es un ciclo de 6, 4 en 1, 3, diona. Esto no tiene nombre común, ¿verdad? No se le da nombre común a un compuesto que ya es más complejo. ¿Ok? Ciclo X, 4 en 1, 3, diona. Y este sería sencillamente el 3,3, fíjense, 1, 2, 3, o por este lado lo mismo, 3,3 dimetil pentano dial. ¿Ok? Sencillo. Bien, estos dos ahora. Fíjense ustedes que aquí tengo un ácido y una cadena de 1, 2, 3, 4. Esto va a ser un sustituyente. Entonces, a ver, si recuerdan, ¿cómo se va a llamar este como sustituyente? Ok, el nombre de todo el sustituyente va a ser complejo, ¿verdad? Pero sería algo así como 1, 2, 3, formil, ¿qué? Fenil, ¿ok? Bueno, y en este caso tengo un aldehído, una acetona, un cloro y un bromo. Pero la acetona no podría tener el número más bajo, es el aldehído siempre. Veamos los nombres. En este caso, entonces tenemos el ácido, claro, 4, 3-formilfenil, ¿ven? 1, 2, 3-formilfenil. Butanoico, porque este grupo, este ácido es el grupo funcional principal y la cadena donde él esté es la que yo voy a considerar principal, aunque aquí hay un ciclo. Bueno, lo que les decía aquí, ven, 1, 2, 3 bromo, 2 cloro, 4 oxo, porque tengo que nombrar a la acetona que está en la posición 1, 2, 3, 4, ¿lo ven? 4 como oxo. Y el nombre base va a ser pentanal, sabiendo que el aldehído tiene la mayor prioridad. Ok, vamos a ver si podemos darle nombre a estos. Ok, hacemos una practiquita un poquito más. Fíjense que entonces no empiezo a numerar por aquí, empiezo a numerar por aquí. 1, 2, 3. Ok. 4, 5 en la posición C. Entonces esto sería 5 hidroxi. ¿Cuántos habían en total? 3, 4, 5, 6. Ok. Esto va a ser 5 hidroxi, ¿verdad? 5 hidroxi. 3 hexanona. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 hidroxi, 3 hexanona. Bueno, esto es un aldehído. Y aunque aquí hay un fenilo, como el aldehído tiene mayor prioridad, 1, 2, 3, 4. Este va a ser el 3 fenil, vamos a ver, sí, 1, 2, 3 fenil butanal. Bueno, y aquí lo que yo tengo, como ustedes pueden observar, es un compuesto que tiene un aldehído y un metoxilo que están en trans. Pues va a ser un trans, ¿verdad? Pero recuerden que la forma de llamar a esto es carbaldehído. Entonces este sería el trans, ¿verdad? 2 metoxi, 1 carbaldehído. Ok, este es muy sencillo, sencillamente, valga la redundancia, porque este sería el carbono 1, y después seguiríamos numerando el resto de los sustituyentes. Vamos a ver. ¿Ves? 5-hidroxihexan, 3-ona. O etil beta hidroxipropil. Vamos a ver por qué hidroxipropil. 1, ¿verdad? Alfa. 2, beta. Ah, sí. Beta hidroxipropil. Por eso ese sustituyente se llama así. Etil primero y beta hidroxipropil. De este, 3-fenilbutanal, ¿verdad? O beta-fenilbutiraldehído. Ese es el otro tipo de nombres que tienen. Butírico, recuerden, butir viene de butírico, del ácido butírico. Y este es el trans 2-metoxiciclohexano carbaldehído. O se puede utilizar la nomenclatura que tiene que ver con los centros virales. Pero como dice acá, no se usa mucho. ¿Vale? Y el último, claro, es el 6,6-dimetil, porque fíjense ustedes que los dobles enlaces van a tener mayor prioridad que los grupos metilo. Entonces, 6,6-dimetil ciclohexa, 2,4 di en dos dobles enlaces, ¿ves? Dienol. Y no tiene nombre común, ¿ok? Bueno, muchachos, seguimos en el próximo con más temas.